Gloria sea el nombre del Señor. Poderoso eres, Padre. Gracias, Señor, en este día. Maravilloso que nos concedes tu amor, tu paz, tu misericordia, mi Dios de la gloria. Siempre dándote gloria, honra al que vive por los siglos de los siglos. Eres tú, Señor. Santo, poderoso nombre eres. Lindo, admirable, consejero, paz, precioso eres, Señor. Padre, ayúdanos esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Que Dios se glorifique de una manera muy especial en este día, Padre. Dándote gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Eres tú, Señor, en este día. Precioso eres, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo. Bien, vamos a compartir una enseñanza de la palabra de Dios que está en el libro de Éxodo 5, 1 en adelante. Vamos a leer algunos textos bíblicos para poder entrar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, mis santos hermanos. Siempre debemos de alimentarnos de la palabra de Dios, así como cuando nos alimentamos físicamente, cuando tenemos sed, tomamos agua, cuando nos alimentamos físicamente, también de la palabra de Dios, también debemos de alimentarnos, porque eso es un alimento espiritual que Dios nos da, que Dios nos concede. Dice así la palabra del Señor. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo de Israel para celebrar fiesta en el desierto. Así dice la palabra de Dios, en el desierto. Deja ir a mi pueblo. Gloria sea el nombre del Señor. Siempre Dios se preocupa, amada iglesia del Señor, amado amigo, tú que me escuchas, siempre Dios está preocupado por la situación de cada uno de nosotros. Cuando Moisés se enfrentó a Faraón, vamos a hablar de esta manera, porque hay tres etapas ahí: Faraón, Moisés y el pueblo de Israel, y cuatro porque Dios le ordena. Bien, primeramente vamos a decir de esta manera. Primer punto: ¿quién era Faraón? Faraón era un rey de ese entonces, de un rey de Egipto. Tenía mucho poder. Él se creía un dios. Él se creía un dios con D minúscula. Así es, amada iglesia, amado hermano, tú que me escuchas en esta mañana. Por tanto, el pueblo de egipcio era un pueblo grande, era un pueblo que, a pesar que eran personas que no conocían a Dios, Dios lo había bendecido porque también estaba su pueblo de Israel ahí en esclavitud. Y eso es lo que, mis santos hermanos, Dios bendice en una forma general. Dios no hace excepciones de personas como hacemos tú y yo excepciones de personas, no. Él bendice en una forma natural. Y el pueblo de Egipto estaba ahí en esclavitud, estaba ahí haciéndose servidumbre, haciéndose esclavo de un pueblo que no conocía a Dios. Y por tanto Dios envía a Moisés para que Moisés sacara a ese pueblo. Cuando Dios envía a un mensajero, a un predicador, a un profeta, cualquier apóstol que sea así, mis santos hermanos, siempre va a haber una pequeña debilidad en el que él envía. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando Moisés llegó a la presencia de Faraón, Moisés no sabía hablar, estaba temblando, estaba temeroso, estaba sumamente, su personalidad, su ego había decaído. Y eso es algo natural, es algo que no debemos de decir, no, yo soy bastante elocuente, yo sé bastante la Biblia, yo sé muchas cosas. No, mis santos hermanos, porque esas son las cosas que tienen que suceder, las cosas que se van a dar,
¿Por qué? Porque cuando uno lleva el mensaje, cuando uno lleva la palabra de Dios, siempre tiene que haber obstáculos que nos dejan crecer, no nos dejan avanzar, no nos dejan caminar. Y ese fue el obstáculo que tuvo Moisés. Y aún así, muchas veces el pueblo de Israel, mis santos hermanos, era duro de servir. Y Dios le dijo a Moisés, anda, habla y dile a Faraón que dejara salir mi pueblo al desierto para celebrar fiesta en el desierto. Y eso es lo que hace nuestro Dios, mis santos hermanos. Dios quiere que cada persona que salga de este mundo que estamos envueltos, de este mundo que estamos llenos de tantas cosas, Dios quiere liberarnos, Dios quiere llevarnos al desierto para que la gloria de Dios en el desierto se manifieste, para que la gloria de Dios en el desierto se haga grande, para que la gloria de Dios en el desierto se haga reconocida mundialmente, digámosle así, mis santos hermanos, porque ahí es Dios donde Dios te va a probar, ahí es donde tú vas a necesitar de Dios en el desierto, y ahí es donde tú vas a sentir la necesidad, y ahí es donde tú vas a ver, mis santos hermanos, que tú tienes que aclamar a Dios, que tú tienes que necesitar de Dios estando en el desierto. El desierto es un lugar, mis santos hermanos, que es donde, gloria es el nombre del Señor, donde la tierra es árida, donde la tierra es esterilidad y seca, donde la tierra no produce nada y Dios la hace ejercer su acción fecundante, mis santos hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros somos como esa tierra árida, nosotros somos como esa tierra que no produce nada cuando venimos a la presencia de Dios, cuando venimos a los caminos de Dios. Y aún Jesucristo, mis santos hermanos, estuvo en el desierto y por tanto nosotros también tenemos que pasar el desierto. Y eso lo vamos a ver en esta mañana por la palabra de Dios. Tienes una Biblia ahí, puedes abrirla, santos hermanos, en Mateo 4:1. Vamos a leer unos pasajes bíblicos que nos enseña y que nos dice ahí la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire cómo actúa la astucia de Satanás. Él respondiendo y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tus pies en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué hemos leído? ¿Qué hemos analizado, mis santos hermanos, en esta palabra? Que si Cristo Jesús, siendo hombre 100%, siendo Dios 100%, no pecó, no cayó en tentación y fue probado en el desierto. Y todas esas tres cosas que Satanás le puso en el desierto, él la reprendió. Amada iglesia, amado amigo, tú que me escuchas, él la reprendió
con la palabra de Dios. Y eso es lo que en esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios. Y vamos a hablar también unas cosas importantes, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, mis santos hermanos. ¿Qué analizamos? ¿Qué pensamos, mis santos hermanos? El pueblo de Israel estuvo 400 años o 430 años en el desierto, mis santos hermanos. El desierto trabajaba ahí con los egipcios, mis santos hermanos, y aprendiendo costumbres, aprendiendo otras enseñanzas que muchas veces no son edificadas para el pueblo de Dios, no son edificadas para Dios, pero Dios tiene misericordia con cada uno de ellos, así como Dios tiene misericordia en la actualidad con nosotros. Dios envió al siervo Moisés para que sacara al pueblo de Israel, para que vaya al desierto y alabe a Dios, Pero es una tarea muy dura, una tarea que había que atravesar ciertas cosas, había que hacer ciertos cruces para poder, mis santos hermanos, sacar a ese pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ese pueblo estaba enraizado, ese pueblo tenía unas costumbres paganas, tenía unas costumbres que ya estaban sembradas en su alma, en su vida, y para el hombre era imposible, más para Dios no es posible, porque para Dios todas las cosas son posibles, mis santos hermanos. Es como en la actualidad, cuántos siervos, cuántos ministros de Dios hablamos a diario la palabra de Dios, de diferentes maneras, de diferentes aspectos. Cada uno Dios le ha dado un don, cada uno Dios le ha dado un mandato, mis santos hermanos, pero aún el mundo entero, el mundo en general, no quiere ir a celebrar fiesta en el desierto para que Dios se glorifique en la vida de ellos. Por eso es importante, iglesia del Señor, amigo, tú que me escuchas, es importante salir de Egipto, dejarnos guiar, dejarnos llevar por la mano de nuestro Creador, por nuestro Dios en el desierto. El mundo nos consume con los trabajos, el mundo nos consume con sus actividades, el mundo nos consume con todo lo que el mundo ofrece. El pueblo de Israel fue un pueblo, mis santos hermanos, escogido, no porque era un pueblo bueno, no porque era un pueblo sano, sino porque Dios tuvo misericordia de él y Dios lo escogió a ese pueblo. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Era imposible que el faraón dejara ir a Israel, porque Israel le ofrecía ganancia, de Israel sacaba buenos frutos, de Israel, mis santos hermanos, sacaba provecho, así como muchas veces nosotros sacamos provecho de cualquier persona, de cualquier situación que nos ofrece. Ahí nosotros estamos exprimiendo a esa persona. Y eso es una enseñanza también que tenemos aquí en la palabra de Dios. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Es importante toda la humanidad entera ofrecer sacrificio a nuestro Dios para que cese todas las enfermedades, para que cese toda la peste que hoy en día está siendo golpeado por cada uno de nosotros. Debemos de ofrecer sacrificio hacia Dios. Yo no sé, amado amigo, amado hermano, qué sacrificio quizás tú estás ofreciendo hacia Dios. Sacrificio de Dios no es que tú cargues algo al hombro, no es que tú te pongas penitencia un mes caminando en la calle de rodillas, no es que tú te tires a un río y quizás te ahogues al cruzarlo. Dios lo que quiere es un corazón
contrito y humillado delante de Él, Dios no lo menosprecia. Ese es el sacrificio que Dios quiere para cada uno de nosotros, del corazón, mis santos hermanos. Dios no quiere un sacrificio que tú cargues una cruz. Dios no quiere que te golpees con un látigo y te parta la piel. No, no, no. Porque el sacrificio que Cristo ya hizo en la cruz de Calvario, ese es el único sacrificio acepto, agradable, acto adelante de Dios. No hay otro sacrificio dado a los hombres, sino nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario. Bendito sea la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque, mis santos hermanos, el pueblo de Israel no podía salir de Egipto? Porque Faraón siempre lo oprimía, dice así la palabra del Señor. Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestra tarea. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: he aquí en adelante no daréis paja al pueblo para que hacéis ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos mismos y recojan paja, y le pondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levanta la voz diciendo: vamos, ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Podemos tener, mis santos hermanos, voluntad de ir a escuchar la palabra de Dios. Sí, podemos tener voluntad. Pero ¿qué pasa, mis santos hermanos? Que el ámbito que nos rodea, la sociedad que nos rodea, las acciones, los trabajos aumentan, y eso nos viene a nuestra mente, a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, y nos roba la bendición de Dios. El mundo nos acecha, el mundo nos absorbe, el mundo nos escoge, y no tenemos un día, no tenemos una hora para ofrecer un sacrificio a Dios, porque el mundo nos pone carga a nosotros, a nuestra mente, y nos agobia y nos lleva a pensar que no tenemos lugar para nuestro Dios. Y eso es lo que hacía el rey de Egipto. Le multiplicó el trabajo, le multiplicó las cargas, y por último dijo: vayan ellos mismos a coger paja para hacer ladrillo. Y eso es lo que el mundo en la actualidad hace con cada uno de nosotros. Las cosas que nos rodean, el trabajo, el negocio, la sociedad, las enfermedades, las ocupaciones, los problemas financieros, los problemas de hogares, las enfermedades, todo nos asocia y todo viene a nuestras vidas, y no le damos un lugar a nuestro Dios para que Dios vaya a celebrar fiesta en nuestras vidas. Versículo 9 dice: agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Eso le dijo Faraón a los capataces: denle más carga a esa gente que está escuchando palabras mentirosas, esa gente que está escuchando y no quiere entender, no quiere buscar a Dios. Y eso es lo que acontece hoy en día, mis santos hermanos. Cuando uno va con una palabra de Dios, el que la recibe dice: no quiero, no me hable de tu Dios, porque cada quien tiene un Dios. Cada quien se hace y cada quien dice que cree tener un Dios, pero solamente existe un Dios sobre cada vida, hermano y amigo, tú que me escuchas. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, mis santos hermanos. Lo que Dios quiere es que tú salgas del encierro de donde está, un encierro espiritualmente, que tú salgas. Dios quiere que todos salgamos de ese encierro y vayamos a
al desierto, mis santos hermanos, donde ahí Dios se va a glorificar en nuestra vida. Porque estando en el desierto, cada uno de nosotros, el desierto sabemos que es de necesidad, en el desierto sabemos que necesitamos, hay sol, necesitamos de agua, en el desierto sabemos que hay diferentes clases de animales que nos accionan, que nos van a perturbar nuestra vida. Pero ahí es donde Dios se va a glorificar. ¿Por qué digo que ahí Dios se va a glorificar? Porque ahí es donde nosotros vamos a invocar el nombre de Dios y ahí donde Dios se va a manifestar su gloria, porque Dios va a hacer el milagro en cada uno de nosotros estando en el desierto. Hoy estamos en el desierto. ¿Por qué digo que hoy estamos en el desierto? Porque queremos invocar el nombre de Dios y no podemos, no le damos tiempo, porque el desierto mismo nos coge y nos sacude y nos hace perder la bendición de Dios aún estando en necesidades. Estamos en necesidad hoy el día. Cada uno tiene un problema que no lo ventila, no lo conocemos, pero Dios y Él lo conocen. Así es, mis santos hermanos. En el desierto es donde Dios se manifiesta, donde Dios se glorifica, mis santos hermanos. Así como Jesucristo se glorificó en el desierto, que con las 3 tentaciones que Satanás le hizo, Jesucristo usó la palabra, mis santos hermanos, y reprendió a Satanás, y Satanás lo dejó por un tiempo. Así es, iglesia del Señor. Así es, hermano, tú que me escuchas. Le damos gloria, honra en esta mañana. Hermanos queridos, estamos en el desierto, pero Dios tiene gracia sobre nosotros. Dios te va a escuchar. Solamente dale un tiempito a Dios. Inclina ahí tu cabeza. Vamos a orar en esta mañana. Soberano Dios grande, poderoso eres, Señor. Te damos gracias, Padre, porque aún en medio del desierto tú te manifiestas, Señor. Hemos visto tu gloria, hemos visto tu poder, Padre, que te manifiesta, Señor. Gloria, honra, Padre, al que vive por los siglos de los siglos, eres tú, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu amor. Gracias te damos, Padre, por tu misericordia, Señor. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre tu vida, Señor. Sobre nuestras vidas, Señor. Siempre. En el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor. Amén y amén.